Es decir, cada vez que una persona hace una dieta tira un dado y si le sale un 6, tendrá un trastorno de la conducta alimentaria. De cada 20 personas que hacen dieta, solo una va a generar adherencia. El principal factor de salud es la ganancia de masa muscular. Más que bajar de peso, más que quitarnos grasa, para la población general, el consejo nunca debería ser bajar de peso. Hambre emocional tenemos todos. Lo que es patológico es sentir hambre emocional y no atender a lo que me está provocando el hambre emocional. ¿Qué situación de mi vida es la que me está provocando este estrés, esta ansiedad o estas reacciones? La dopamina la sentimos cuando estamos sintiendo que vamos hacia algo. No tenemos que pensar en si las emociones son buenas o malas. Tenemos que pensar, ¿esta emoción que siento es funcional? La única manera de no tener estrés es estar muerto. Podemos literalmente decir que el 15% de las bajas totales son por causas psicológicas. ¿Y qué puede hacer un directivo, un empresario para trabajar la salud mental en su empresa? Un empleado quemado te trabaja al 60%. El bienestar de tus empleados va a repercutir directamente en tu balance de cuentas. Una empresa por defecto no es un espacio seguro psicológico. No lo es. Ay, voy a generar mucho hate con esto. Es que al final podemos ver a dos personas haciendo ejercicio o intentando comer más saludable, pero lo importante debe ser la motivación que hay detrás de esa conducta. Una misma conducta puede esconder diferentes motivaciones y la inteligencia emocional, concretamente la intrapersonal, nos permite relacionarnos bien con nosotros mismos, que en un sentido muy reduccionista es tener la correcta motivación para lo que hacemos en el día a día. ¿La correcta motivación cuál es? Pues depende de cada persona y sus necesidades, pero todas tendrán una cosa en común y es el refuerzo positivo. Es decir, me hace sentir mejor y por tanto repito esta conducta. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Refuerzo negativo no es que hago algo porque me hace sentir mal. Refuerzo negativo es que yo hago algo para que me deje de sentir mal. Y ahí está el quid de la cuestión de muchas conductas que se vuelven patológicas con nosotros mismos. El yo hacer algo para dejar de sentirme mal. Por ejemplo, el caso, digamos, más simple de entender es en la adicción a las drogas. Dos personas consumen una droga. Una se vuelve adicta, la otra no. ¿Por qué? Pues porque una persona habrá tomado la droga para pasárselo bien, con lo cual la usará para pasárselo bien y no generar una adicción en su día a día, pero la otra persona toma esa droga para dejar de sufrir, para dejar de pasarlo mal, para dejar de tener ansiedad social. Y entonces ahí es donde surgen las dependencias a las sustancias. Cuidar tu motivación es tener inteligencia intrapersonal. Bueno, al final es si hacer las cosas desde el amor de alguna manera o desde el miedo, ¿no? Por ejemplo. O sea, evitando algo o buscando algo positivo. Exacto. Literalmente es un muy buen resumen el que acabas de hacer. El hacer las cosas por amor, por cuidarte a ti mismo, por satisfacer tus necesidades, o hacer las cosas por evitar sentirte mal. Esto, por ejemplo, da pie al tema de las emociones positivas o negativas, que se ha puesto muy de moda con la película de Inside Out, ¿no? que lo explica bastante bien. Y ese es el punto. El punto está en aceptar lo que sientes. Parte de la inteligencia intrapersonal, la base que hay ahí es aceptar lo que sientes. Y si aceptamos... O sea, no luchar contra las emociones que estás sintiendo. No. O sea, es decir, eso es fatal. O sea, ese es uno como de... O sea, ese es un gran no en la psicología. No tienes que controlar tus emociones. O sea, si sientes ira, no tienes que tratar de evitar el sentir ira, sino aceptar que estás sintiendo la ira. Totalmente. Esto es muy importante porque la gente confunde aceptar una emoción con justificar lo que me provoca hacer la emoción. Las emociones no justifican lo que hacemos, pero las emociones nos avisan, nos indican qué necesitamos. Y eso tenemos que aceptar. Lo que tenemos que aceptar de nosotros mismos es lo que sentimos y lo que necesitamos. Lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que observar y, pues bueno, confrontar es lo que interpretamos y lo que hacemos. Es aquí donde podemos ejercer control. Ya. Eso depende de nosotros. Totalmente. Y es a donde tiene que dirigir nuestra atención, o por lo menos nuestra necesidad de control. Eso de, por ejemplo, ¿no?, ser la mejor versión de uno mismo o querer mejorar. Vale. No te pelees con lo que sientes, no te pelees con lo que necesitas, peléate con lo que estás haciendo en tu día a día, peléate con cómo interpretas el mundo.
Lo que tú sientes viene dirigido, mejor dicho, viene determinado por lo que tú estás interpretando. Entonces, no se trata de intentar cambiar tus emociones, se trata de, ostras, si estoy sintiendo esto, ¿qué estaré interpretando? ¿Cómo estoy yo entendiendo todo lo que me está rodeando? Eso es lo que tiene que ir tu atención. Si tú no aceptas lo que sientes, tú no puedes saber qué estás interpretando. Y en base a la conducta, tú tienes que estar cuestionándote si lo que haces está satisfaciendo tus necesidades. Esa es la clave, porque tus necesidades, ya lo siento, no las puedes cambiar, son las que son, y tienes que aceptarlas. Lo que tienes que pensar es, ¿lo que estoy haciendo me está haciendo sentir satisfecho? Y ahí está el punto. O me está haciendo reducir una emoción negativa, que muy importante, es decir, vivimos en una sociedad y siempre va a haber un poquito de autoexigencia o de necesidad de bajar un poquito algo con refuerzo negativo, pero lo que tiene que ser principal en nuestra conducta del día a día es hacer cosas que me hacen sentir satisfecho. Si yo hago cosas que me hacen sentir satisfecho, estoy, por defecto, satisfaciendo necesidades. Claro, pero un poco que ibas a la sociedad actual, en el momento en que tenemos tantos estímulos, ¿no?, que nos genera esa dopamina que está tan de moda ahora, muchas veces hacemos las cosas para generar un chute de dopamina y no tanto para satisfacer nuestras necesidades reales, ¿no? ¿Y qué debemos hacer ahí? ¿Cómo identificamos nuestras necesidades reales? Muy buena pregunta. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos poner, que todos creo que pecamos en esto, es en el scrolling de TikTok o Reels. Que empiezas y ha pasado 2 horas. Totalmente. ¿Y qué he hecho con mi vida? Y miras ahí el vacío existencial. Es muy importante que hablemos de cómo funciona la dopamina, ¿de acuerdo? Porque eso es súper interesante. Porque existe una concepción errónea de cómo explicamos cómo funciona la dopamina. La dopamina no es eso que generamos al conseguir algo, ¿no? En plan de que la gente piensa, sí, voy buscando dopamina porque voy como todo el rato haciendo cosas. No. La dopamina la sentimos cuando estamos sintiendo que vamos hacia algo. Es decir, en esa trayectoria que estoy haciendo, eso es la dopamina. Esa anticipación un poco, ¿no? Totalmente. Pero a veces he escuchado el tema de que cuando realmente sentimos la dopamina o nos sentimos realizados, entre comillas, no es tanto cuando, por ejemplo, el día de Reyes abrimos los regalos, sino Exacto. la noche de Reyes. Totalmente. O no es tanto cuando estamos de vacaciones en un resort tomando el sol, sino el día anterior, cuando estás en el último día de trabajo y dices, mañana me voy de vacaciones. Totalmente. Entonces, exacto, literal, ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la dopamina, los circuitos de recompensa que nos llevan hacia las cosas que necesitamos, no las dirigimos a nuestras necesidades, va a haber una repercusión negativa en nuestra salud mental. Por lo tanto, ¿qué es lo peor que podemos hacer? Lo peor que podemos hacer es, en momentos donde nos sentimos mal, buscar esa dopamina fácil para sentir que estamos haciendo algo y hacer cosas que no desarrollan esa satisfacción. Entonces me encuentro sintiéndome mal y en vez de dirigir mi conducta hacia mis necesidades para sentirme bien, me meto en rutas de dopamina que me hacen sentir como que estoy haciendo algo, pero que no me llevan a nada. Y es contraproducente, o sea, es peor. Evidentemente. Es decir, te hunde más en la miseria. Y es adictivo, además. Totalmente. Es que funciona como una droga. La droga es eso. Cuando tú te drogas, o mejor dicho, cuando consumes cualquier tipo de droga, si lo haces por un refuerzo negativo, generas la misma estructura de recompensa que cuando miramos un scrolling de Reel. Estamos sintiendo que estamos haciendo algo, pero que no lleva a nada. Y que nos lleva a no atender a lo que necesitamos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos y cada vez nos metemos en un círculo peor, que es más difícil salir de ahí. Y antes hablabas de la película Inside Out, que han sacado una segunda película, y yo recuerdo que esa película, cuando la hicieron, sacaban 5 emociones básicas principales, ¿no? Que eran alegría, tristeza, asco, ira y... ¿cuál era la otra? Ira. Ansiedad estaba, ¿no? La última. No, ansiedad en la nueva película, vale, sí. Han sacado nueva, ¿no? Pero tristeza, alegría, asco, ira y miedo. Sí. Esas son las 5 emociones básicas. Ay, voy a generar mucho hate con esto. Realmente, si queremos hablar en base de evidencia científica, hay 4 emociones básicas. Es lo que se llama, y espero no equivocarme, el modelo de Edimburgo. Y incluso podríamos cuestionar que existen estas 4 emociones básicas.
Existen dos tipos de investigación en torno a las emociones básicas. Existen las emociones de las expresiones faciales, que lo que se observa es que existe una igualdad en cómo en las diferentes culturas sentimos a nivel de emociones. Y después existen lo que son los estudios de neurociencia en torno a las emociones. Los estudios de neurociencia en torno a las emociones cuestionan mucho la noción de que existen emociones diferenciadas como tal. Y perciben que las emociones tienen un componente muy, muy, muy determinado por la interpretación, que es un poco lo que comentamos antes. Pero las emociones básicas, aunque sean básicas, y eso es un poco el tema de la discusión con la neurociencia, siempre parten de una interpretación. Es decir, esas 4 emociones básicas son interpretaciones que hace nuestro cerebro. El tema está en que hay interpretaciones culturales, como puede ser la vergüenza. La vergüenza es muy diferente en Asia que en Europa, muy diferente. Pero es que existen interpretaciones biológicas, que nos vienen, digamos, en el software de la genética. Y yo es un poco donde encuentro el puente. Pero bueno, sin enrollarme, son 4 emociones básicas en el fondo y no 5. ¿Y cuáles son esas 4? Vale. Son miedo, enfado, tristeza y alegría. Lo típico es que la gente piense que hay 6, pero lo que han visto en las investigaciones de Edimburgo, no sé si Edimburgo o Glasgow, me estoy jugando con Edimburgo, pero bueno, son que el asco, en el fondo, es una emoción del enfado, que tiene todo el sentido del mundo. La necesidad en una emoción de enfado es ejercer control, es controlar una situación injusta. El asco es no me quiero contaminar de algo, por tanto, ejerzo un control para no contaminarme de ello, básicamente. Y, es evitativo, ¿no? Totalmente. O sea, es decir, es ejercer control más que evitativo. Es decir, una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Siendo muy simplistas, podemos categorizar la conducta como conductas de aproximación o de alejamiento o de evitación, como has comentado. Y entonces, pues bueno, tenemos la emoción y habría que pensarse qué hacemos con la conducta. Y por último está la sorpresa, que la sorpresa, pues creo que no es ninguna sorpresa para nadie, que en el fondo es una emoción de miedo. ¿Y hay emociones buenas y emociones malas? No. Porque asociamos, por ejemplo, alegría Sí. con aspectos positivos, como emoción buena. Totalmente. Y lo que es ira o lo que es enfado, con emoción malas. negativa. Vale, voy a ponerte un ejemplo que creo que todas las personas que estén viendo este vídeo van a caer como toros por acantilado. Imagínate que te toca la lotería. ¿Qué emoción sientes? Bueno, a priori alegría, ¿no? O sea, sí, yo... Tú, yo, todo Dios, alegría. Tal cual. Es curioso, ¿no?, que sintamos alegría, porque la gran mayoría de las personas a nivel estadístico, cuando les toca la lotería, a lo largo del tiempo están más infelices que cuando antes de que les tocara la lotería. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque la alegría tiene una necesidad o tiene una conducta asociada de asumir más riesgos, repetir conductas, ser más amable con los demás. Es decir, tiene ciertas conductas que lo que hacen es hacernos interpretar que hemos tenido el control de algo. Entonces, como hemos tenido el control de algo, tenemos que repetir esa conducta. Te da una excesiva confianza igual. Totalmente. Pues claro, porque es como, he hecho bien, entonces hago conductas. Jugar a la lotería no es una conducta que tengas control, de que te salga bien. Pero la alegría te hace sentir que tú has tenido control. Es el mismo mecanismo que funciona, por ejemplo, en la ludopatía. Entonces, la alegría es disfuncional cuando te toca la lotería. ¿Qué deberías experimentar cuando te toca la lotería? Calma. Vas a tomar muchas mejores decisiones que cuando seas alegre. Hombre, habría que celebrarlo un poco también, ¿no? Vale, pero lo puedes celebrar. La gente de tu entorno va a saber que te ha tocado la lotería. La gente de tu entorno va a cambiar su conducta porque a ti te ha tocado la lotería. Y de repente te encontrarás con muchos conflictos psicológicos con tu entorno. Como estás alegre y como sientes alegría, vas a tomar riesgos, no vas a poner límites, no vas a hacer muchas cosas que deberías hacer para satisfacer tus necesidades. Las emociones, por lo tanto, no son buenas o malas. Las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales, como en este caso. Y es importantísimo analizar la interpretación. Sentirnos alegres por cosas que no están bajo nuestro control
es un ejemplo de alegría disfuncional. La tristeza, por ejemplo, la tristeza la podemos categorizar como una emoción mala y podemos pensar que no es bueno mostrarla. La soledad es un problema que afecta a nivel psicológico a mucha gente. La soledad es una emoción elaborada o secundaria, pero es de la familia de la tristeza. Y la tristeza es una emoción que su necesidad es sentirnos arropados, conectarnos con los demás. La persona que se siente sola lo que está haciendo es no mostrarse vulnerable a los demás. Por eso puede estar rodeada de personas y sentirse solo. Porque hasta que tú no te muestras vulnerable, hasta que tú no te muestras triste, tú no vas a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, fíjate cómo la tristeza es funcional en ese contexto. No tenemos que pensar en si las emociones son buenas o malas. Tenemos que pensar, ¿esta emoción que siento es funcional en base a el contexto y mis necesidades? Sí, ¿y cómo las utilizas Totalmente. para satisfacer tus necesidades? Exacto. O sea, todo nos lleva a eso que decías, que a mí me recordaba la frase de controla tus creencias, que tus creencias condicionan tu interpretación condiciona tus emociones condicionan tus actos condicionan tus hábitos y tus hábitos condicionan tu carácter y tu carácter tu destino. Pero al final vamos hasta el principio, que es las creencias. Totalmente, pero el principio, o por lo menos donde yo, porque es muy importante observar todas esas ramas de coaching o de desarrollo personal que ponen mucho énfasis en que el inicio está en la creencia o en la interpretación, que está bien, pero yo siempre pondría el inicio o el inicio de un trabajo personal en lo emocional, en la aceptación emocional. Ya si eso después, ya pensaremos en cuál es la interpretación o la creencia más adecuada para satisfacer mis necesidades. Pero es súper importante no caer en algo muy típico que pecamos muchos psicólogos y otras personas se dedican al mundo del crecimiento personal, en anteponer las creencias sobre quiénes somos. Primero, aceptar... Sobre la identidad. Totalmente. Pero muy importante, no la identidad que me he creado yo para lidiar con el contexto. Es decir, por ejemplo, ahora mismo estamos en una identidad en la cual estamos haciendo una entrevista de profesionalidad, es decir, ahora soy Juan el psicólogo, David el entrevistador, pero todos necesitamos, independientemente de esas identidades que nos creemos, una identidad de autocuidado. ¿Qué es una identidad de autocuidado? Es la identidad que yo recurro cuando estoy mal. Es la identidad que yo recurro para regularme emocionalmente. Y cuando estoy bien y cuando estoy regulado emocionalmente, ahí como si me pongo la identidad de ser la persona más exitosa del mundo con todo el trabajo que eso conlleva. Perfecto. Pero lo que tienes que poner de prioridad siempre es ser tú. Una vez que puedes ser tú, una vez que puedes satisfacer tus necesidades, ahí ya, pista libre, las creencias que tú quieras y a tope con la cope. Pero ahí volvemos a esa parte de identificar tus necesidades, Totalmente. que es difícil, o sea, requiere una introspección. Totalmente. Es muy importante. Pero esa introspección también te requiere ver cuáles son las creencias que tú tienes, ¿no? Porque las creencias no forman parte de tu identidad, al fin y al cabo. Eso es. Yo hablaría más de creencias limitantes en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, porque, por ejemplo, algo muy típico en consulta es que nos encontramos creencias limitantes a la hora de priorizar el autocuidado. Por ejemplo, ¿ser egoísta es malo? Es algo que mucha gente piensa que está bien. No debo ser egoísta. Y por tanto, como no debo ser egoísta, yo no me tengo que poner de prioridad en mi propia vida. Y al final, si el contexto está guay, pues ese problema no aflora de que yo no me pongo de prioridad en mi vida. Pero, por ejemplo, si tengo una situación laboral estresante o tengo una situación con un familiar que me repercute muy negativamente o con un amigo o con quien sea, pues ese problema de yo no ponerme de prioridad y observar que el egoísmo es malo, me va a generar factura. Y esto nos lleva al final en que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no hacemos ese trabajo de entender nuestras necesidades, al final se generan problemas emocionales, como pueden ser los trastornos de conducta alimentaria que Exacto. veíamos antes, como puede ser también el estrés, la ansiedad, la depresión, que son conceptos que se utilizan, no sé si muy a la ligera, pero que a veces se confunden, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es importante diferenciar qué es estrés, qué es ansiedad, qué es depresión. Totalmente. Lo primero que tenemos que entender de la psicología es que muchas veces le damos una sobreimportancia a lo mental. Cuando la base de todo el trabajo psicológico, la base, no todo, pero la base es el contexto. El contexto va a determinar, o sea, el contexto familiar, social, laboral, va a determinar nuestra carga de estrés.
Es decir, hay algo ajeno a nosotros que nos entra en modo de estrés. A raíz de este estrés, nosotros podemos sentir ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el estrés que no conseguimos regular. Por ejemplo, si soy una persona muy autoexigente y me pongo en un contexto exigente, me va a generar un estrés que no es tanto del contexto, sino que es de yo en cómo gestiono yo esto, de cómo yo me relaciono con esto. Y claro, la ansiedad, al final, es la expresión emocional que no está determinada. Es decir, la ansiedad es esa emoción que no identificamos qué es. Es decir, ¿qué es esta ansiedad? Pues es una emoción, pero que no sabes identificar y, por tanto, no sabes qué hacer con esa ansiedad. Y si esta ansiedad no conseguimos regularla, tarde o temprano, y hay personas más resistentes y otras personas menos resistentes, pero tarde o temprano va a generar la depresión. La depresión ya no es tanto algo... O sea, es como algo secuencial también, de estrés, ansiedad y de ansiedad, depresión. Es secuencial totalmente. O sea, primero estamos en un contexto estresante, por características nuestras propias de aprendizaje, personalidad o lo que sea, se nos va acumulando ansiedad y si eso no le damos una solución, depresión. Ya empezamos a fallar físicamente. La ansiedad se expresa somáticamente, es decir, se expresa corporalmente. Hay gente que le dan dolores de cabeza, hay gente que le da dermatitis atópica, hay gente que le da problemas gástricos, hay gente que le da tensión muscular. Cada cual somatiza a su manera por cómo El estrés también. Exacto. Pero el estrés, muy importante, es funcional. El estrés es lo que nos motiva a adaptarnos al contexto. Siempre me gusta hacer esta broma de humor negro con mis pacientes y es, la única manera de no tener estrés es estar muerto. ¿De acuerdo? Es decir, el estrés es funcional hasta cierto punto. Claro, el tema está en que nosotros, si no nos adaptamos bien al contexto, este estrés, ¿en qué se va a convertir? Ansiedad. Y eso es súper, súper importante. No me estoy adaptando al contexto porque no estoy satisfaciendo una necesidad. Y si estoy en un contexto donde no puedo satisfacer mis necesidades, ¿por qué estoy en ese contexto? Aquí podemos ver la pirámide de Maslow típica, ¿no? Es decir, podemos ver necesidades tan básicas como económicas o necesidades más de autorrealización. Pero al final, si yo no estoy satisfaciendo mis necesidades en el contexto, me estoy adaptando a algo que no me está regulando la ansiedad. Y por tanto eso es una bomba de relojería hasta que pete a nivel físico, que es la depresión. La depresión, en el caso más grave, es no poder levantarme de la cama. Pero la depresión tiene formas como sentir rechazo absoluto a ir a ese contexto que va a generar estrés. La depresión es sentirme que la realidad no es la realidad, que vivo como en un videojuego o que vivo como fuera de mí. Todo eso son cosas... Pero a veces es poder sentir esa depresión o estar en depresión y no saber por qué. Claro, pero ¿por qué estás en esa depresión? Porque te has comido literalmente un tiempo demasiado elevado con ansiedad. Podemos tener, por ejemplo, creencias limitantes a la hora de reconocer vulnerabilidad, de estoy mal. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas personas, cuando se dan cuenta de que están mal, es en las fases depresivas, que es como, joder, pues no es imposible solucionar, pero es mucho más complicado solucionar que si nos hubiéramos dado cuenta antes. O sea, ¿cuándo es más fácil arreglar una máquina? ¿Cuando te empieza a dar fallos o cuando ya ha petado toda la maquinaria? Sí. Tal cual. Con un cuerpo humano mismo, ¿no? Cuando falla un órgano o cuando fallan todos. Exacto, totalmente. Y al final tenemos que ver la mente o lo psicológico como un conjunto de sistemas que empieza por un sitio a fallar y de repente empieza a expandirse todo el fallo y se generaliza.